la sesión. Eso se dijo para que no se pierda energía que va circulando. Las actas de las sesiones 158 y 159 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 20.129 con el objeto de regular nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía. Oficio ordinario 578 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junji, por el que da cumplimiento a la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025, informa respecto a la glosa 12, programa 01, informe de supervisiones en terreno correspondiente al primer trimestre. Ordinario 579 de la Vicepresidenta Ejecutiva de Junji, por medio del cual, conforme a la Ley de Presupuesto, informa respecto a la glosa 13, programa 01, informe de planes anuales de supervisión correspondiente al primer trimestre. Oficio 257 del abogado secretario de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados, por el que comunica que esa comisión acordó celebrar una sesión conjunta con las comisiones de Educación y Salud para abordar la situación que están viviendo los alumnos con trastorno del espectro autista en el contexto actual del sistema educativo, e invitar a dicha sesión a los ministros de Educación, Salud y Desarrollo Social, como también a representantes de la Superintendencia de Educación, del Servicio Nacional de Discapacidad y demás organismos que puedan contribuir al debate. Por lo anterior y conforme lo establecido en los artículos 233 y siguientes del reglamento, se solicita adoptar el acuerdo en el seno de esta comisión y, de ser aprobado, elevar dicha solicitud de forma conjunta a los comités parlamentarios. Correo electrónico de la presidenta del directorio del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, señora Carla Avari, a través del cual solicita audiencia con la comisión para referirse al proyecto de ley que modifica la ley 20.129 con el objeto de regular nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía. Correo electrónico de la presidenta de la Fundación José Galazo, señora Odette Hofer, por medio del cual solicita dar continuidad a la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental. Remitido por la Comisión de Educación a la Comisión de Salud el 2 de septiembre de 2024, donde se inició su discusión el 7 de enero del presente año. Añade que tras el receso y el proceso se encuentra detenido sin haberse concluido el trámite de indicaciones y votaciones. Para fundamentar la importancia y el alcance del proyecto, adjunta las presentaciones que realizó en la Comisión de Salud. Correo electrónico de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FEMPOF Chile, a través del cual expresan repudio y rechazo a las declaraciones del rector interino del INBA filtradas desde un audio. Exigen como representantes de organizaciones en donde sus hijas, hijos, jóvenes y adultos que padecen la condición TEA, la destitución inmediata del señor Saavedra y las disculpas públicas del alcalde por desdramatizar estas violentas declaraciones. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra para algún punto de la cuenta. Diputada Schneider. Muchas gracias, Presidenta. Quería referirme al punto 6 de la cuenta, el correo electrónico de la Presidenta de la Fundación José Galazo, por el cual solicita dar continuidad al proyecto de ley que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieran cuidados en su salud mental. Este proyecto actualmente se encuentra en la Comisión de Salud y quería aprovechar de hacer el punto, Presidenta, para solicitarle también a la diputada Molina, por su intermedio, que también es Presidenta de la Comisión, que le podamos dar tramitación pronta a este proyecto, porque es algo que también nos han dicho mucho las organizaciones. Y en segundo lugar, Presidenta, referirme a la situación del rector del INBA, que efectivamente es comentada en la cuenta también. Yo concuerdo con lo que ahí se solicita, creo que la salida del rector interino es lo más prudente para una comunidad que requiere reconstruir confianzas, mejorar la convivencia y, por cierto, hacerse cargo de los desafíos que tiene la comunidad en materia de inclusión. Y creo que esa es la voluntad que también tiene la comunidad, Presidenta. Yo pude reunirme durante la semana pasada con apoderadas del establecimiento del distrito en el cual yo represento, y creo que sería muy importante que nosotros respondamos esa solicitud manifestando la voluntad de la Comisión de Educación al respecto. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, diputada Schneider. Sobre el punto, diputada Molina. En la cuenta, no, que dice sobre la tabla. Súper.
Entrando en la orden del día, vamos a ver varios después de una citación. Vamos a recibir en audiencia al alcalde de Santa Bárbara, el señor Cristian Oces Abuter, quien se va a referir a una situación en particular ocasionada por el incendio ocurrido en la escuela de Villacura. Le damos la bienvenida, señor alcalde. También aprovechar de saludar al ministro y al subsecretario que nos acompañan. Le vamos a dar un tiempo de 10 minutos para que pueda referirse al caso para después proceder con la sesión. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a cada una y cada uno de los honorables parlamentarios, a todos los que están en esta mesa. Hoy nosotros estamos con profunda pena por haber perdido una escuela. Agradezco al ministro, agradezco también a Ceremi, a nuestro director provincial, al delegado, porque pudieron constituirse en el lugar ese mismo día, en donde hoy más que nunca necesitamos de todos para volver a reconstruir y no perder la identidad de los sectores de una escuela que tiene tanta historia. La educación para todos hoy día es una obligación como Estado poder trabajar por defenderla, y en ese sentido queremos solicitar a esta honorable comisión que tenga bien el primero habernos recibido y muchas gracias, pero también que pudiéramos mejorar la forma de cómo se asignan los recursos, sobre todo en este proceso. Nosotros estamos en una comuna que está a puerta de pasar al SLEP, al servicio local, en donde el día de ayer recorrimos nuevamente, y la falta de recursos, sobre todo para la reconstrucción, es una de las inquietudes más grandes, porque las comunas pequeñas como la nuestra hoy día no nos da la rentabilidad social, no nos dan los números, pero si sacamos la escuela donde está, lamentablemente va a morir la identidad. Aquí tenemos niños de la cordillera que desde su abuelo estudiaron en esta escuela, y para nosotros nos decía y nos quedaba fácil haberlos llevado al Alto Biobío, pero créanme que la identidad que tienen con esta escuela y la familia nos han hecho decir no podemos dejar que se nos caiga. Y por eso ayer estuvimos reunidos con los docentes, con toda la comunidad educativa, y esa es la palabra que quiero traer hoy día, de yo portavoz de la necesidad de la reconstrucción, y que se puedan asignar recursos para que el próximo año, ojalá en la medida de lo posible, ustedes también se sumen a que los sectores rurales no podemos ser tratados con la misma regla que los colegios o la unidad educativa en las ciudades. Ahí hoy día, y una conversación que vamos a tener con el ministro, yo agradezco, con el Ceremi lo hemos hablado, hoy día el servicio local donde está proyectado es un servicio que está muy a otras manos, y no se pensó tampoco en la realidad que tiene cada comuna. Así que eso es una de las necesidades que tenemos hoy día, y la necesidad de volver a poner a nuestra escuela Génova 56 de Villacura de pie. Y para eso también queríamos hacernos presentes en esta honorable comisión y agradecer que nos hayan dado el espacio, porque nos cuesta mucho a veces poder tener esta relación, a diferencia de los que están en las ciudades, y eso pasa con toda nuestra educación rural. Muchas gracias, alcalde, por contarnos la situación. Qué bueno, como usted menciona, que de parte del ministerio ya se habían hecho presentes. No sé si usted, ministro, quiere acotar algunas palabras. Ok. ¿Alguien quiere hablar sobre diputada Medina y luego diputado Rey? Gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes y agradecer este espacio, igual colegas, para que el alcalde pudiera hacer mención a lo que le ha pasado a esta comuna de Santa Bárbara. Efectivamente, nosotros pudimos visitar además la escuela
que es un internado, que son de las pocas que nos quedan, sobre todo en nuestra región, pero que sí son muy necesarias, donde tenemos niños de ruralidades muy lejos de las partes urbanas. Entonces también este modelo es ocupado todavía por las familias, es pedido, sobre todo ahí que tenemos gente de la cordillera, comunidades mapuches, que hacen uso de este privilegio, entre comillas, para los alumnos. Y mencionar también que, como bien decía el alcalde, esto va a ser traspasado prontamente al SLEP, ya está intervenido. Esta comuna tiene una deuda, que nosotros ya también vamos a estar pidiendo reunión al ministro, porque efectivamente hoy día es el municipio quien se queda con esta deuda, que es alta en millones, en una cifra bien estratosférica. Y hoy día el traspaso permite llevarse los colegios, pero las deudas las siguen absorbiendo los municipios. Y en ese sentido también seguimos perjudicando trabajo, sobre todo para aquellos alcaldes que están tomando por primer periodo y que se encuentran con este escenario, es complejo. Y en ese sentido, ministro, también aprovechamos de pedir la audiencia pública para poder ir afinando detalles en favor del municipio y del resto de las necesidades que tiene que absorber la municipalidad. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Medina, diputado Rey, y luego el ministro me ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar al ministro, saludar, por supuesto, al subsecretario también de Educación Superior que se encuentra acá, al alcalde, don Cristian Ose, a todo su equipo que se encuentra hoy día acompañándonos justamente por una causa que es tremenda, una temática que no es menor y que afecta a esta escuela internado Villucura, de gran impacto en las comunidades del sector, porque esos son así son las escuelas rurales, son los ejes y los centros cívicos muchas veces de todas las actividades que se desarrollan en los distintos sectores. No es como la escuela de la ciudad, donde está la plaza de armas, donde todas las otras actividades se desarrollan en estos puntos. La escuela rural es la escuela rural, es esa institución, ese espacio, esa estructura, el corazón de los sectores y de la localidad. Y yo digo esto porque comencé ejerciendo como profesor justamente en una escuela rural, la Escuela María Olga Figueroa de Sarmiento, de la que tengo tremendos recuerdos y grandes amigos también. Y digo esto porque a veces la ayuda cuesta que llegue, pero estaba revisando la información y supe que estuvo la diputada, supe que estuvo el Ceremi, supe que llegaron autoridades justamente a ver esto. Entonces, yo el llamado que hago en este caso es que siempre hay recursos de emergencia, para emergencias justamente como esta. Y le hago llamado al Ministerio a que utilicemos estos recursos de emergencia para estos eventos. Y si es necesario, ministro, porque esto no es menor, esto es algo que pasa siempre. Hay que tener más celeridad a veces para hacer esto. Bueno, si hay que hacer modificaciones legales, yo creo que tenemos que proponerlas, porque este tipo de cosas que suceden contra la voluntad de cualquiera de nosotros realmente nos genera situaciones que nosotros no quisiéramos. No queremos nuestros alumnos que estén sin clase, no queremos que nuestros profesores estén sin enseñar. Probablemente se van a tener que habilitar espacios especiales para que esto se haga sin la normalidad adecuada, pero sí, obviamente, los profesores preocupados de esto van a tratar de seguir y hacer las clases lo más normal posible, cosa que sabemos que no teniendo la biblioteca, no teniendo los equipos, no teniendo todas las condiciones necesarias, no es lo mismo. Así que por lo menos, alcalde don Cristian, cuente con esta comisión. Y además que yo también fui alcalde y tuve escuelas rurales y por supuesto que fueron de mis principales preocupaciones. Muchas gracias. Gracias, diputado Rey. Ministro. Alcalde. Tiene que presionar. Quiero sumarme y agradecer también a la parlamentaria, nuestra diputada Karen Medina, que estuvo ahí desde el primer momento del incendio, porque estábamos en una actividad en la comuna, y también al resto de las diputadas, la diputada Joana Pérez también, que nos llamó, la diputada Flor Weiss, que también estuvo desde el primer minuto, y todos los que ya hoy día tuvimos la mala suerte de tener otro evento como esto, como otros que hemos tenido durante todo este tiempo, pero también quiero pedirle a esta honorable comisión el que podamos analizar algunos temas sobre la implementación de los SLEP, ¿ya?
cómo. Yo sé que ahora no, pero quiero dejarlo planteado y agradecer esta instancia. Gracias, señor alcalde. Sí. Ministro. Y después... era- sí. Presidente, sí, brevemente, primero saludar a todos los diputados y diputadas, al alcalde, a quienes nos acompañan en general, y señalar que efectivamente, bueno, nuestro equipo han estado en contacto y viendo el tema del incendio en terreno, precisamente como lo hemos hecho con cada uno de los casos de siniestros que han habido, que lamentablemente han sido varios este semestre, más que lo que ha ocurrido en otros años. Lo que obviamente nos tiene estresados desde el punto de vista de la carga de trabajo, pero también desde el punto de vista presupuestario, porque justamente hace un par de años en la ley de presupuesto del 2024 creamos una línea de infraestructura de emergencia para contingencias, no solamente incendios, también otras situaciones que ocurren, por ejemplo, con inundaciones que hemos visto en los últimos años también, para poder llegar con mayor rapidez. La gracia de la emergencia como recurso es que permite una asignación directa, solo con la elegibilidad técnica del proyecto, y además permite la ejecución de los recursos por parte de los sostenedores vía trato directo, toda vez que es una emergencia, y la emergencia es todo aquello que pone en riesgo la continuidad del servicio educativo de manera total o parcial. Por lo tanto, la municipalidad va a contar obviamente con el respaldo en proyectos de emergencia que inicialmente lo que buscan es reconstituir el servicio educativo. Ese es el primer propósito. Luego viene la tarea de comenzar a trabajar sobre, ¿cómo está, diputada? Sobre los proyectos más definitivos, porque ese ejercicio es un proceso más largo, implica diseños de proyectos, implica cuantificar seguramente las dimensiones de un proyecto de reposición. Ya están en el orden de las decenas de miles de millones de pesos. Hoy día una escuela rural, por pequeña que sea, cuesta sobre 7.000 a 10.000 millones, no menos que eso. Entonces, efectivamente ya implica otro tipo de ejercicio. Por eso lo importante es reaccionar rápidamente con los recursos de emergencia que permitan estructurar la contingencia, que es lo que ya la denominamos contingencia, que es aquella primera respuesta que busca darle continuidad al servicio educativo. Entonces, obviamente en eso vamos a estar, en lo segundo también, pero requiere un poco más de proceso. Y obviamente que nosotros siempre estamos disponibles como sector educacional, y esto ya es una discusión que nos excede por lejos, a evaluar el Sistema Nacional de Inversiones. En particular respecto a educación, uno podría pensar que efectivamente como servicio estratégico podrían haber formas más expeditas, dinámicas más rápidas para poder llevar adelante estos procesos. Nosotros hemos estado ensayando algunos modelos nuevos. Por ejemplo, en el caso de Juan Fernández estamos ejecutando, en el caso de Montepatria está ahora planificado para iniciar, pero ya en el caso de Juan Fernández se está licitando en la escuela de Juan Fernández, que hace más de 14 años que se siniestró con el maremoto después del terremoto del 2010, y 15 años después aún no se reconstruye. Este proceso lo estamos haciendo a través de Desarrollo País, que es una empresa pública que se creó para efectos de poder ir aportando a inversiones, con capitalización en un modelo de leasing que es con el propio Estado, entre el Estado, que nos permite hacer las obras de manera más barata, más rápida, a un costo mucho menor, en un proceso en el que finalmente vamos a ir cancelando las cuotas del crédito que va a obtener el Desarrollo País a lo largo de 10 años, 12 años, ¿no? Que es lo que va a tomar una vez concluido ese proceso, se devuelve la propiedad al servicio local y va a pasar a ser parte del servicio local. Estamos ensayando ese modelo que ya está en ejecución, producto de que necesitamos encontrar alternativas, porque no es lo mismo para el Ministerio de Educación desembolsar 30.000 o 40.000 millones que sale una escuela. Solo para poner en referencia, el proyecto de Juan Fernández tuvo un costo aproximado entre 30.000 y 40.000 millones de pesos, ¿no? Son 500 estudiantes, porque una escuela rural, el costo es tener que construir en la zona insular, con la distancia además que tiene del continente. Por lo tanto, estamos ensayándolo en un escenario de harta complejidad, como es construir en Juan Fernández, pero lo estamos haciendo a un tiempo récord. O sea, es un proyecto que iba a estar concluido a fines del 2028, va a estar terminado durante el 2026, es decir, estamos ahorrando prácticamente 2 años de lo que sería si es que lo hiciéramos vía MOP, y estamos también bajando aproximadamente un 20% el costo total de la inversión. Si funciona, creo que estamos frente a una alternativa de inversión pública en materia educativa, alternativa que nos podría precisamente acelerar este y otros casos más como los que hemos estado conversando, y esperamos que haya continuidad también en este análisis. Y en el proyecto de modificación a la ley 21.040
De hecho, viene un artículo que crea un fondo para sostener este modelo de inversión. ¿Ya? Estamos esperando salir de la Comisión de Hacienda del Senado para que venga precisamente acá a esta comisión para continuar su discusión. Y por último, sobre la pregunta que hacía la diputada Karen Medina, y obviamente siempre a disposición, diputada, por su intermedio, presidenta, a tener la audiencia cuando sea necesaria. Nos coordinamos con los equipos para fijar fecha. La ley es clara en señalar que las deudas son y seguirán siendo siempre municipales, pero hay mecanismos para subsanar la deuda en un proceso y en un procedimiento expedito para los trabajadores y también cierto y sensato para la municipalidad. En este caso está situado en el artículo 34 transitorio de la ley 21.040, que establece que cuando las deudas no han sido pagadas al momento del traspaso, luego corresponde que el Ministerio de Educación determine los valores de las deudas, obviamente con todo lo que implica identificar a las personas que se les da deuda, con qué tipo de institución, qué tipo de deuda es, porque no solamente hay deuda previsional, que es la de la que más se habla, también hay otro tipo de descuentos variables, cajas de compensación, las cuotas de los sindicatos, del colegio de profesores, en fin, hay una serie de deudas que se arrastran en muchos casos, no en todos, y una vez que se determina la deuda, la DIPRES autoriza el pago de estas, y una vez que se efectúa el pago, la Subdere planifica los descuentos del Fondo Común Municipal en cuotas, obviamente, que hagan sostenible financieramente el municipio. La idea no es tampoco poner en default financiera a la municipalidad, no es, en ningún caso se trata de aquello. Entonces hay un mecanismo que ya está establecido para resolver ese tipo de cosas. La podemos obviamente discutir en una audiencia en particular y también va a ser parte de lo que vamos a discutir en el marco de la ley 21.040 cuando llegue acá a la Cámara. Muchas gracias, ministro. Le damos la palabra a la diputada Serrano, luego a la diputada Joana Pérez para terminar, para cerrar el punto. Sí, brevemente, presidenta, bueno, agradecer la visita suya, alcalde, y creo que tal como usted nos hace el llamado a mirar asuntos estructurales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la implementación de los servicios locales de educación pública, creo que también hay otro llamado explícito que no solamente le cabe a esta comisión en particular, sino también a lo que nos pueda presentar el Ejecutivo y en particular también el Ministerio de Educación, cuando hemos hablado de que es necesario cambiar el sistema de subvenciones. Y esto lo digo a propósito de que muchas veces hemos hablado de cómo la ruralidad se debe financiar de una manera distinta a las escuelas dentro de la ciudad. Yo lo comentaba en la comisión pasada y nosotros tenemos una situación bastante compleja en San José de Maipo, donde no solamente un tema de gestión financiera a propósito de la corporación, sino que estamos hablando de que es más caro mantener escuelas públicas más pequeñas, rurales, y donde no se toma la decisión como en la ciudad de que muchas veces se cierra una escuela, claramente se refunden dos proyectos educativos, pero cuando esto se hace en la ruralidad, dejamos desconectado una comunidad completa, dejamos desconectado a niños y niñas. Y creo que en ese sentido no va a bastar solo con las modificaciones que vamos a discutir de nueva educación pública, sino que creo que también es importante, a propósito de todos los déficits financieros que hemos visto también en distintas comunas, que nosotros podamos revisar hoy día el sistema de subvenciones que tenemos. El de asistencia ya no da para más y realmente el hilo se corta por lo más delgado y eso significa muchas veces las escuelas rurales. Así que solo eso, presidenta, y acoger de muy buena manera el llamado explícito que nos hace el alcalde y por tanto también comprometernos con otro tipo de discusiones mucho más estructurales respecto a cómo financiamos las escuelas. Eso. Muchas gracias, diputada Serrano. Diputada Pérez y diputada Flor para cerrar el punto. Gracias, presidenta. Saludar también a los integrantes de esta comisión, al ministro y, por cierto, al alcalde de Santa Bárbara y a sus concejales que están acá presentes, a través de ellos también a la comunidad que ha sido afectada. Acá estamos hablando de que el alcalde ha estado permanentemente estas últimas semanas viniendo acá, primero porque en su comuna fue el atentado terrorista y fue invitado también al Congreso a hablar justamente de lo que acontecía en Santa Bárbara. Luego estaba invitado hoy día también por la situación de 4 hospitales, uno de ellos que estaba afectado y por lo tanto está acá en el Congreso por eso. Y el fin de semana tuvo la lamentable tragedia, cierto, que deja 31 alumnos de esta escuela multigrado
hoy día suspendido sus clases porque esta se quemó. Sabemos la voluntad del ministerio, eso no lo dudamos, sabemos que también se está gestionando con desafío Levantemos Chile, y yo creo que tal como ocurrió en Alto Biobío, que también se quemó una escuela, y como en Tirúa, que hemos tenido situaciones similares, no hemos logrado parar, pero creo que esto también abre una oportunidad y el alcalde lo ha ido comentando, hemos conversado que también para que el ministerio lo aborde, y yo con esto voy concluyendo, que tiene que ver con, por ejemplo, buscar que si bien esta era una escuela, hay una deuda en esta zona y que se pudiera ver, por ejemplo, con todas estas voluntades, ampliar a lo que decía el alcalde a un espacio más técnico, de agrícola. Esto, la Universidad de Concepción está vinculado a la Universidad de Concepción, entonces es también una idea importante que ojalá podamos dejar a propósito de esta tragedia, mejores capacidades instaladas en la zona, una zona compleja que sin duda tenemos por la Buen Vivir, zona de estado de excepción, de rezago que estamos postulando. Entonces yo hago ese llamado al Ministerio y a la Comisión a que Chile no es todo igual y tenemos situaciones complejas como ya las que he expuesto, y que ojalá pudiéramos ver algo mucho mejor para el día de mañana y contar con el apoyo de esta comisión. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. Diputada Flor Weiss. Muchas gracias, presidenta. Saludar al alcalde de Santa Bárbara, a los concejales y a todos los integrantes de la comisión. Yo estoy acá, bueno, para reforzar el planteamiento que ha hecho el alcalde en materia de educación rural, sobre todo. Comunas que las cosas siempre son más difíciles. Efectivamente hay un modelo que a veces no colabora con que las escuelas se mantengan en los espacios rurales. Creo que las escuelas son cada día más, o deberían ser, un centro de decisión, un polo de desarrollo de todo punto de vista. Pero bueno, hoy día tenemos esta urgencia, donde estamos para también apoyar, sea desde fondos ministeriales o subdere, donde sea, porque la escuela tiene que volverse a levantar, en mi opinión, y que se haga también una oportunidad para poder hacer a lo mejor esto, un espacio de técnico, un espacio para fortalecer nuestra agricultura. Esas comunas son comunas que están asociadas también como sector cordillerano, por lo tanto creo que ahí tiene que dársele un enfoque que podamos mejorar y buscar de acuerdo a lo que las familias de ese sector quieren y puedan pertenecer ahí para aportar después hacia lo que es nuestra producción, digamos, en el sentido, en este caso, con nuestra vocación agrícola. Así que apoyar, por supuesto, las acciones que vengan, y en materia estructural de financiamiento, bueno, evidentemente hay muchos casos que hay endeudamiento de los municipios, de que los sistemas no están dando, y ahora viene esto de los traspasos, y hay que efectivamente ver cómo se les va a descontar después, porque bien decía el ministro, después se hace el análisis para descontar que sea sostenible, porque de lo contrario, municipios que se les va a hacer muy difícil, y hay muchos, y de mi distrito, ministro, no quiero reiterar acá el caso de Lota, usted lo conoce perfectamente, en la última cuenta pública el alcalde habló de 44.000 millones de pesos, partimos con 6.000 y llegamos a esta cifra con todo lo que son intereses, costas. Entonces, claro, y todo lo que sabemos, los efectos que tiene, por eso quiero poner el punto, porque los efectos que tiene, que están en DICOM, que no pueden jubilar, no pueden postular a un crédito de ningún tipo, o sea, deudas que son plata de los trabajadores, que finalmente no se ha cumplido con esa obligación, y no puede ser gratis que eso ocurra simplemente, y no haya, más allá de reponer el tema, de poder seguir adelante, que no haya, que como que nunca pasó, simplemente creo que una irresponsabilidad total de quienes administran. De que quien sea, los que estaban, los que van a venir, hay que poner mucha atención cuando también en la eficiencia de los servicios locales. Así que eso, muchas gracias, presidenta, y ministro, a disposición en lo que venga también para colaborar en reuniones o audiencias con el alcalde y ser parte también de esta gestión frente al ministerio, a quien corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Quiero agradecer también la visita del alcalde, agradecer su exposición, y me faltó también nombrar a los concejales que lo acompañan, el señor Juan Obreque Urrutia, el señor concejal también Claudio Melo Aguayo y el señor concejal Jorge Fuentes Alvear. Muchas gracias. Breve, por favor. Cortito. Lo que les quiero dejar planteado en la mesa, que nuestras escuelas rurales y nuestras comunas rurales, el sacar una escuela, se pierde la identidad y se pierden y mueren los sectores rurales. Es lo que yo les quiero encargar y les quiero pedir con mucho cariño, y que lo piense en cada una de las modificaciones hoy día que podamos tener y trabajar. Cuando desaparecen las escuelas, desaparece todo un sector y se van. Muchas gracias por todo, por habernos escuchado. Muchas gracias a la honorable comisión. Gracias, alcalde.
Y gracias también a los diputados y diputadas de la zona que vinieron a apoyar el punto. Para pasar a puntos varios, diputados, les quiero pedir el acuerdo para que tenemos 1, 2, 3, 4, 6 palabras, si es posible, tener 2 minutos por cada diputado que quiera suplir. Diputada Serrano, puntos varios. Diputada Ahumada. Gracias, presidenta. Quería solicitar, bueno, está el ministro acá de Educación, hay una solicitud de parte del SLEP Cancabur, donde han hecho saber que hay algunos ítems dentro de los pagos que no se realizan porque la excusa, digamos, es que no llega ese ítem, no llegan los recursos. Se supone que eso no pudiera estar sucediendo y obviamente la preocupación es dónde quedan esos recursos, si eso después se va a pagar, dónde están, por qué no llegan, es decir, son muchas preocupaciones y obviamente eso está afectando a los profesores que están relacionados a San Pedro, Calama y Tocopilla, por lo cual quiero solicitar a la comisión se pueda oficiar para conocer efectivamente qué está pasando con esos recursos y cuándo van a llegar para que puedan ser reintegrados a las remuneraciones de los profesores, asistentes de la educación y todos los que están hoy día lamentablemente viéndose afectados por esto, considero la verdad que es gravísimo. Y el otro punto tiene que ver con una situación que hubo con el Liceo de Hombres y el Liceo Comercial en Antofagasta, 2 liceos que son cierto público y donde han habido riñas entre los alumnos y lamentablemente la situación se ha ido agravando, ha sido súper complejo y esto ocurrió el día de ayer, por lo cual también solicito a la comisión se pueda oficiar al ministerio y a quienes hoy día puedan dar respuesta para poder entregar seguridad en el aula y en el sector aledaño, ¿cierto?, a estos liceos emblemáticos de la ciudad de Antofagasta. Eso, presidenta, muchas gracias. Sí, se lo envío por interno, lo consulto. Muchas gracias, diputada. ¿Habría acuerdo para ambos oficios solicitados por la diputada Ahumada? Acordado. Diputada Serrano. Muchas gracias, presidenta. Le pedí saltarme porque estaba intentando ordenar, son hartos puntos. Pero lo primero, y para ser bastante breve, en la semana hemos tenido movilización a nivel nacional de distintas universidades del país. Principalmente acá en Valparaíso hemos tenido movilización de la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso. También hemos tenido durante estos días movilizaciones de la Universidad de Tarapacá, alguna movilización de la Universidad de Chile, en la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y son variadas las demandas. Entre eso, alimentación, lo que tiene que ver también problemas con la BAES, transporte público, principalmente también lo que han desplegado muchos de los estudiantes, no solamente los universitarios, sino que también los secundarios, a propósito de la mala relación que existe en materia de transporte y los maltratos que muchas veces sufren los y las estudiantes. Sin embargo, en materia de educación superior, y creo que es el aspecto que más hay que relevar, tenemos un problema con financiamiento. Y creo que eso también es muy atendible a propósito de el proyecto que nosotros estamos discutiendo de FES. ¿Por qué digo que es atendible? Porque nosotros quedamos también en tratar temas por separados y tratar también hoy día la importancia de hoy día entender que es relevante reforzar sobre todo el financiamiento basal a las universidades del Estado. Y creo que eso es parte también de lo que ha tenido movilizado a muchos estudiantes, sobre todo cuando se habla del incremento en los aranceles. Creo que es una oportunidad, presidenta, para esta comisión empezar a tratar estos temas con mayor profundidad, sobre todo también en proyectos de ley que se tienen que comprometer para más adelante, y eso es lo que yo entendí de las audiencias que tuvimos con FES, pero no terminar este periodo de gobierno ni este periodo legislativo, entendiendo que no tiene que haber una modificación estructural, sobre todo para el financiamiento de universidades del Estado, donde hay distintos estudiantes movilizándose a nivel nacional. Solo eso, presidenta, como punto, y también, bueno, toda la solidaridad a los estudiantes de Valparaíso que se han estado movilizando estas últimas horas, sobre todo lo que tiene que ver en materias de transporte público. Muchas gracias, diputada Serrano. Diputado Santana.
Gracias, Presidenta. Este lunes se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes, y no solamente las cifras muestran un empeoramiento genérico, sino que también lo muestran principalmente en el área escolar, ¿no? Esto porque, considerando el tiempo que los niños y niñas están en los establecimientos educacionales, solo 2 de cada 10 realizan actividad física de forma permanente. Y si se relacionan estos datos con otra información que tenemos a propósito de lo que publicó la revista médica The Lancet el año 2022, la prevalencia de obesidad en niños y niñas de Chile es la mayor del continente. El mapa nutricional 2023 de la JUNAEV ratifica lo anterior, en donde se señala que 3 de cada 5 escolares tienen problemas de sobrepeso o de obesidad. Y hago mención de esto, Presidenta, porque no solamente en nuestro país se gastan estratosféricas cifras para abordar enfermedades derivadas de la obesidad, 3.600 millones de dólares el año 2020, representando el 16,13% del gasto en salud en nuestro país y el 1,49% del Producto Interno Bruto Nacional, sino que también principalmente porque quienes promovemos permanentemente la actividad física, los buenos hábitos alimenticios, lo hacemos porque entendemos que esto tiene un impacto en el desarrollo cognitivo de las personas. Desde que nació la JUNAEV y desde que se han implementado políticas públicas en nuestro país en materia de deporte, en materia nutricional, estas han tenido de fondo el desarrollo cognitivo de los niños. Eso fue cuando se creó la JUNAEV, fue cuando se empezó a entregar el medio litro de leche en el gobierno de la Unidad Popular, por ejemplo, entre otras cosas para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños. Y aprovechando la presencia del ministro, yo quería, al igual como lo hizo un senador la semana pasada, preguntar en qué se encuentra la tramitación del boletín 11.518 número 7, que promueve la actividad física y el deporte en los establecimientos, que ni siquiera ha pasado el segundo trámite del Senado, pero que se encuentra sin discusión, sin debate, y que al menos a varios de nosotros nos interesa saber si es que va a haber algún ánimo de tramitación por parte del Ejecutivo a esta moción durante este año, con la consideración de las cifras, las preocupantes cifras entregadas recién en materia de obesidad, pero también en la falta de actividad física por parte principalmente de niños escolares. Así que yo quería, Presidenta, solicitarle un oficio dirigido al Ministerio de Educación y al mismo tiempo aprovechar la presencia del ministro para preguntarle si es que el gobierno contempla dentro de su agenda legislativa de este año darle tramitación a este boletín. ¿Cómo? Sí. Pero es, pero solamente preciso de que es actividad física en establecimientos educacionales. Pero por eso le consultaba, diputado, si quiere extender también el oficio. Hagámoslo a Salud Express. Ya. ¿Habría acuerdo entonces para lo solicitado por el diputado Santana? Sí. ¿Quiere mencionar solo? Sí, no, brevemente. No voy a responder al diputado, al revés. Solo precisar ahí un par de cosas. Efectivamente hay 2 proyectos, uno que tiene que ver con actividad física y deporte y el otro que tiene que ver con la hora de las 60 minutos de actividad física al inicio de la jornada escolar. Ambos proyectos están llevándose en una agenda del Ministerio del Deporte, en el que obviamente el Ministerio de Educación está colaborando junto al Ministerio de Salud también, es parte de las estrategias que estamos llevando adelante. Solo mencionar que el proyecto de ley de 60 minutos, que está más avanzado, está en tabla para la sesión de hoy, en el 5º lugar de la tabla, pero lleva varias semanas sin moverse, digamos, de esa condición. Por lo tanto, es algo que nosotros estamos conversando. De hecho, el día lunes tuvimos la reunión donde el Ministerio del Deporte presentó los resultados de una encuesta sobre actividad física y deporte. Al mismo tiempo nosotros, sí, y anteriormente también nosotros tuvimos lo del mapa nutricional, es decir, hemos ido compartiendo esta información para establecer esa estrategia, pero algo que estamos trabajando en conjunto de manera intersectorial para poder presionar también su rápida tramitación. Muchas gracias, ministro. Diputada Concha, punto varios. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al ministro, subsecretario y director por su intermedio, Presidenta. Bueno, 2 cosas. La primera es compartir con usted una denuncia de apoderados y estudiantes de la Escuela Santo Tomás de la comuna de La Pintana respecto a la mala evaluación que tuvo el estudiante al negarse a leer un texto, entiendo yo, complementario de lectura
que es que tengo acá, que se lo voy a entregar al ministro, no sé si él lo tuvo la oportunidad de leer, pero creo que además que la recomendación dice del mismo autor que es para estudiantes de 16 años, lo leyeron niños de 12 años, y el contenido me parece que no está de acorde a la edad de los estudiantes y además un contenido que ni siquiera se debiese plantear en un establecimiento educacional porque además creo que no entrega ningún efecto educativo, que es lo que uno espera lograr cuando a los estudiantes le entregan un material para que lo pueda estudiar o leer en este caso. Entonces, me gustaría poder oficiar por su intermedio, presidenta, porque acá no solamente hay un perjuicio en el ámbito psicológico del estudiante, un perjuicio también para la familia, saltándose el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sino que además hay un perjuicio académico porque el estudiante fue evaluado obviamente con una nota insuficiente y me parece que no es lo justo. Me gustaría oficiar por su intermedio, presidenta, al Ministerio de Educación a través de esta comisión para que se pueda detallar del proceso de selección de las lecturas para el plan lector y también lecturas complementarias y cuáles son los criterios que se utilizaron para sugerir esto también los respectivos años académicos y por parte, obviamente, del Ministerio de Educación, el objetivo también pedagógico detrás de la inclusión del título, que en este caso es No somos los Beatles, como sugerencia, ¿cierto?, del plan lector y lecturas complementarias y la distribución también en los colegios. En tercer lugar, el catastro de las lecturas de similares características en los planes lector y lecturas complementarias de todos los niveles de educación básica y media recomendada por el Ministerio de Educación. Y en cuarto lugar y por último, las medidas adoptadas para abordar la situación del alumno y la familia, así como restablecer la situación académica del estudiante que obtuvo esta mala evaluación por la falta de diligencia también de un docente. Yo creo que acá igual fue inducido el tema a poder leer este libro. Y por supuesto que se pueda sacar de circulación porque no está de acorde para alguien que ni siquiera tiene todos los conocimientos, no está de acorde para esta. Y lo último, presidenta, además de esto, bien breve, conocer también a través de un oficio cuáles son las medidas que se lo planteó el ministro para poder abordar la situación que hoy día enfrentamos de transporte rural escolar en la región de Ñuble, la región más rural de Chile, porque no puede ser que casi el 50% del presupuesto del SLEP, y que va a ser un tremendo problema para los próximos SLEP de la región, se vaya destinado a transporte rural escolar y no permita avanzar, por ejemplo, en temas de infraestructura y otros bien importantes, por supuesto, en el desarrollo académico de los estudiantes de la región de Ñuble. Su presidenta. Gracias, diputada Concha. El ministro quiere dar unas palabras. ¿Quiere recabar antes el acuerdo para los oficios o puede esperar la palabra? Sí, gracias, presidenta. Sin perjuicio de que se pueda ratificar el oficio, nosotros felices de responderlo como siempre. Solo señalar que el día de ayer yo tomé conocimiento de esta denuncia, de hecho la diputada Ahumada me lo hizo saber a eso del mediodía. Nosotros comenzamos a recabar información con los equipos de la unidad de currículum y evaluación, particularmente aquellos que administran el Centro de Recursos de Aprendizaje, y lo que podemos constatar es que ese texto no pertenece ni al catálogo 2025 ni a ningún catálogo previo del CRA. Por lo tanto, descartamos de plano, lo podemos responder por oficio sin duda, que esto pertenezca al Centro de Recursos de Aprendizaje, que son los textos escolares, o sea, los textos de lectura que pone a disposición el Ministerio de Educación. Podría ser eventualmente alguna compra particular que se haya hecho por parte del establecimiento o alguna cosa por el estilo, porque además la imagen que me hace llegar la diputada Ahumada por su intermedio, presidenta, tiene un sticker pegado abajo donde señala que pertenece a la biblioteca CRA, qué sé yo, del establecimiento educacional, más no es parte de los catálogos del Ministerio de Educación. Por lo tanto, no podríamos tampoco responder los componentes que tienen que ver con cómo se alinea con los objetivos de aprendizaje del nivel, porque no ha sido analizado por parte del Ministerio para ese fin, porque no es parte de las lecturas que ha puesto a disposición el Ministerio de Educación. No tenemos ningún problema en responder eso por escrito, todo lo contrario, porque de hecho vi a lo menos un párrafo del texto y claro, efectivamente para un octavo básico no sé si no sé si es algo reproducible en la comisión. Después le puedo hacer llegar la imagen inapropiada. Presidenta. Gracias, ministro. Quiero recabar el acuerdo para los oficios que usted solicitó. Breve, por favor, diputados. Diputado Schubert.
Solamente breve, porque, o sea, si bien es cierto, yo le creo al ministro lo que me acaba de señalar, pero creo que es importante, por cierto, presidenta, saber entonces cómo los directores de los establecimientos educacionales llegan a esto. O sea, creo que es importante que el ministerio también se haga parte de esto porque es algo complejo. ¿Habría acuerdo? Perdón, diputado Schubert. Muchas gracias, presidenta. Muy breve. Solo consultar respecto de las medidas que el Ministerio adopta para revisar estas lecturas sugeridas por los distintos establecimientos, porque por lo visto no es una lectura sugerida del Ministerio, para evitar que esto vuelva, o sea, qué medidas adoptan para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué ocurrió con algún sumario respecto de esto y sobre todo la sanción para aquel profesor que forzó a un alumno a leer esto y le puso un 2 o un 1 por no haber leído este libro? Esto constituye una vulneración de derechos de los menores, y me gustaría también, si es que a la diputada le parece, que oficiemos también a la Defensoría de la Niñez, que está bastante silenciosa respecto de muchas de estas cosas. ¿Qué medidas adoptó y qué medidas va a adoptar de aquí en adelante para que también ellos velar para que nuestros niños no lean cosas como estas? Muchas gracias. Ya, le doy la palabra al ministro, recabo el acuerdo y podemos seguir con los demás diputados que quieren puntos varios. Solo señalar, presidenta, que, a ver, sí, solo señalar que primero el establecimiento es un establecimiento particular, por lo tanto no podemos instruir medidas disciplinarias ni sumario administrativo, no tenemos esa facultad. Lo que sí podemos hacer, y de hecho lo conversamos el día de ayer con la diputada Omada, es pedir a la superintendencia la fiscalización. Eso ya fue conversado el día de ayer a propósito de cómo opera el sistema de aseguramiento de la calidad de nuestro país. El Ministerio primero no tiene facultades fiscalizadoras y no es algo que haya ocurrido a través del Ministerio de Educación, por lo tanto no podríamos instruir sumarios ni investigaciones sumarias porque no hay ningún hecho que constituya alguna razón para que efectivamente eso ocurra. ¿A quién se lo hacemos? ¿A qué funcionarios de la unidad de currículum y evaluación se lo hacemos si la lectura no es recomendada por el Ministerio de Educación? Lo que sí podemos hacer es pedirle a la superintendencia que en su calidad de fiscalizador fiscalice a esta entidad que es privada, ¿no? Eso sí lo podemos hacer y por lo tanto yo quisiera precisar eso para no confundirnos, digamos, porque el ámbito de aplicación normativa tiene mucho que ver con la dependencia administrativa y por tanto la propiedad también de los establecimientos educacionales. Gracias, ministro. ¿Habría acuerdo para la solicitud de la diputada Concha? Y diputada, ¿usted está de acuerdo con lo que mencionaba el diputado Schubert? ¿Habría acuerdo? Diputado ¿cómo se pronuncia su apellido? Disculpe, diputado. Radke. Muchas gracias, Diputado. presidente. Saludar a cada uno de los integrantes de la comisión y también al ministro. Solicito se puede oficiar sin perjuicio de que el ministro pueda clarificar el tema ahora en esta situación. Esto, lo que voy a plantear, afecta principalmente a establecimientos educacionales de sector rural apartado de las provincias de Biobío, Arauco, en la región del Biobío, como también en la Araucanía, los ríos y los lagos y quizás otras regiones. En escuelas que están insertas particularmente en comunidades indígenas, se ha tratado de realzar lo que significa su cosmovisión, su lengua, sus costumbres, y para ello, ¿no es cierto?, se ha establecido un cronograma de actividades que me parece bastante bien. Lo que sí hay una preocupación por cuanto en otras ocasiones se han adelantado las vacaciones de invierno y ha hecho que esas vacaciones de invierno coincidan con el Huechipantu, entre el 21 y el 24 de junio, y por lo tanto una actividad tan relevante como es, ¿no es cierto?, la celebración del Año Nuevo de nuestros pueblos originarios, finalmente se ha visto interrumpido y no se ha podido realizar en el espacio que corresponde. Uno podría decir, háganlo en otra ocasión. No, en realidad nosotros celebramos el Año Nuevo el 1 de enero y no lo celebramos ni el 15 de enero ni el 25 de diciembre, lo celebramos el día que corresponde. Entonces, ha habido preocupación por cuanto se habría señalado en algún medio, en alguna información, de que está la posibilidad de que nuevamente este año se pudiesen adelantar las vacaciones de invierno, coincidiendo justamente con la época de la celebración del Huechipantu o Año Nuevo Mapuche. Entonces, eso quiero solicitar, que el Ministerio pueda clarificar respecto a esa situación, si está considerado ese adelantamiento de las vacaciones, considerando la situación que se vive particularmente en estas escuelas que están insertas en comunidades indígenas en las regiones a las cuales ya he señalado. Gracias, presidenta.
Gracias, diputado. Ministro. 2 segundos, Presidenta. El calendario escolar es un calendario que se fija alrededor de la quincena del mes de diciembre del año anterior del año escolar respectivo. Es decir, en diciembre del año 2024 se planificó el calendario escolar para todo el país para el año 2025. Y ahí se construye precisamente el calendario escolar con un marco nacional que se establece, pero las decisiones son locales. Es decir, el sostenedor y también la seremía, en este caso a través de las direcciones provinciales, son las que van formulando el calendario escolar. Por eso es que tenemos establecimientos educacionales que comienzan su inicio de año escolar a fines de febrero, incluso las últimas 2 semanas de febrero, porque también terminan el año escolar antes. De hecho, tenemos precedentes de cuando hicimos los primeros adelantamientos de las vacaciones del receso de invierno, que en el caso, por ejemplo, de las regiones del norte, ellas pidieron tener un desfase temporal porque calzaba las vacaciones para que calzaran las vacaciones con la fiesta La Tirana, que también tiene pertenencia cultural, que es muy significativo, al igual que lo que señala el diputado Ratgev respecto al Huetipanto. No tenemos ningún problema en analizar en particular cómo quedó estructurado el calendario escolar de la Araucanía. No lo sé de memoria, porque como podrían haber diferencias y matices, lo informamos, pero de todas maneras esto se puede evaluar a nivel territorial, pero siempre teniendo presente también cuál es la recomendación, en este caso de la autoridad sanitaria. Porque el valor principal que nosotros debemos resguardar es asegurarnos de que no hayan tasas de contagio elevadas y que no tengamos colapsadas las urgencias pediátricas, que es lo que nos pasaba precisamente en los primeros años post pandemia, sobre todo considerando que este año la prevalencia de enfermedades, los contagios y la agresividad de los contagios está siendo súper alta. Nuestro deber es resguardar en este caso la salud de los niños y niñas. Y claro, en el norte uno puede tomar una diferenciación temporal respecto a la aplicación del receso invernal, porque también la situación climática colabora para que efectivamente la tasa de contagio sea más baja y no tengamos esa prevalencia. Por lo tanto, haciendo coincidir ambos valores, obviamente estamos a disposición de poder revisarlo y le informaremos a la comisión a través de la Secretaría para poder resolver la duda. Muchas gracias, ministro. No vamos a recabar acuerdo entonces porque lo va a responder directamente el ministerio. Me interesa que queda consignado, digamos, que se va a enviar al oficio para efecto de que llegue la respuesta oficialmente a la comisión. Entonces pido acuerdo para el oficio del diputado. Muchas gracias, presidenta. Acordado. Diputado Schubert y luego diputada Medina. Bien, muchas gracias, presidenta. El documento que les entregaré es un oficio que se me hizo llegar por parte de la Federación Gremial Nacional de Orientadores Educacionales, FENORED. FENORED está disconforme con el impedimento al desarrollo profesional docente que ellos señalan y la persistente discriminación e invisibilización que afecta a los orientadores en el sistema educativo chileno. Denuncian una falta de reconocimiento institucional y normativo de su rol, a pesar de la resolución exenta 2076 del Ministerio de Educación, que establece lineamientos claros para el fortalecimiento de la orientación educacional, reconociéndola como una asignatura obligatoria desde primero básico a cuarto medio, y definiendo funciones tecnopedagógicas para los orientadores. En ese contexto, ellos exigen el cumplimiento efectivo de esta resolución, así como un respaldo legislativo político para garantizar su aplicación en todos los establecimientos educacionales. Su objetivo es lograr el reconocimiento formal y real de su labor, asegurar su participación en la planificación educativa y fortalecer el rol de la orientación como una dimensión clave en la formación escolar. Por esta razón, solicito entonces a esta comisión que se pueda invitar a la presidenta FENORED, doña Lorena Huichalaf, para que exponga estas inquietudes y para ponernos al tanto de lo que ellas están señalando. Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. ¿Habría acuerdo para la solicitud del diputado? Acordado, diputada Medina. Ya, voy a hacer, tengo un punto vario y tengo un acuerdo que solicitarle a la comisión. Hoy día estuvimos reunidos con la Asociación de Docentes Directivos de acá de la comuna, de la ciudad de Valparaíso, ASODIVAL, donde pudimos conversar, ministro y subsecretario, distintos temas que van en directa relación con sus labores. Y quería pedir el acuerdo de esta comisión para oficiar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda y DIPRES para que den a conocer y entreguen la siguiente información. El estudio financiero o símil que aclare el costo que se proyecta para la existencia de una carrera de trayectoria directiva, la fecha de ingreso final del proyecto de ley que se ha anunciado dentro de la agenda, pero que todavía no tenemos conocimiento exacto,
también el acuerdo de esta comisión para oficiar a la Dirección de Educación Pública y al Ministerio de Educación para que informen fecha de inicio de sumarios del exdirector ejecutivo del Servicio Local de Valparaíso, don Manuel Pérez Pastén, y el estado del sumario, indicando específicamente la etapa en la que ella se encuentra. El número de directores ejecutivos en procesos de sumarios administrativos y al servicio local que pertenecían. De los servicios locales en funcionamiento, indicar los periodos de diferentes directores ejecutivos, ya sean titulares y suplentes. El plan de infraestructura para los establecimientos educacionales de los servicios locales del Servicio Local de Valparaíso. Recursos asignados a los establecimientos educacionales técnico-profesional de Servicio Local de Valparaíso durante el año 2024 y 2025 y además la proyección de recursos para el próximo año 2026. Por otro lado, enviar un oficio a la Dirección de Educación Pública, al Ministerio de Educación y a la Municipalidad de Valparaíso solicitando la copia del informe financiero que indica el artículo 34 de la Ley 21.040 y las respectivas resoluciones administrativas. Y por último, solicitar a la Gobernación Regional de Valparaíso que informe el estado de ejecución de los proyectos de conservación. Techumbre de la Escuela Árabe Siria, Techumbre de la Escuela Uruguay, Techumbre de la Escuela Diego Portales y el Liceo Eduardo de la Barra. ¿Habría acuerdo para los oficios solicitados? Acordado. Y lo siguiente, diputados, comisión, permiso, secretaria, gracias. Es que a solicitud del proyecto de altas capacidades que fue aprobado en general en la sesión del 4 de marzo de 2025, en donde se indicó además un plazo para presentar indicaciones hasta el 4 de abril de 2025, indicaciones que me parece que solamente un diputado generó. La discusión en general, que ya se encuentra cerrada porque se aprobó en general el proyecto, y en donde solo se recibió una audiencia a la Fundación de Altas Capacidades. Nosotros pudimos dar cuenta, el equipo y yo, de comentarios, de la falta de comentarios de expertos para este proyecto y esta discusión. En la sesión pasada la diputada Serrano solicitó poder tener a invitados que pudieran hablar del tema, y también me hizo la salvedad la diputada Molina respecto de la falta de discusión para este proyecto, y les quería comentar lo siguiente, que se ha decidido recibir a expertos que puedan referirse al articulado propuesto para este proyecto, y una vez finalizada la recepción de comentarios, poder establecer un nuevo plazo de entrega de indicaciones. Terminado este plazo, ya entrar a la votación en particular del mismo proyecto. Quería pedirles el acuerdo para poder llevar a cabo esta solicitud. Acordado entonces. Sí, lo pueden solicitar directamente a la Secretaría. Y sí, la diputada Molina tiene también hartos invitados. Bueno, en segundo lugar, vamos ahora a continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley 21.129 con el objeto de regular nuevas exigencias para las carreras y programas de pedagogía, lo cual está en primer trámite. En razón a lo anterior, vamos a escuchar a una de nuestras invitadas de la coordinadora área microcurricular y acompañamiento pedagógico del Departamento de Innovación Educativa de la Universidad de Santiago de Chile, la señora Nicole Abricot Marchán. Tiene que ceder un micrófono. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los diputados y diputadas por escucharme el día de hoy. Agradezco la invitación.
para poder analizar y plantear mi opinión respecto de este proyecto que modifica la ley 20.129, que me interpela directamente a partir de el trabajo que he realizado por más de una década vinculada a la formación de profesores. Me ha tocado trabajar desde la Universidad de Santiago, pero también varios años desde la mesa del CUECH, particularmente en el eje de FID, con proyectos que han impulsado la formación del profesorado, ¿verdad? Desde la captación de estudiantes en los procesos de inducción a la carrera docente hasta los procesos de incorporación al ejercicio profesional. Desde ahí entonces que se me invitó a hacer esta valoración de la propuesta y sin ir más lejos, quiero puntualizar algunos elementos que pueden ser quizás, y espero, un aporte a este instrumento. En particular, sabemos, ¿verdad?, que la trayectoria de esta ley ha tenido un desarrollo tremendamente relevante en las universidades a partir de el año 2016. Nos hemos visto tensionadas, ¿verdad?, a mejorar la calidad de la formación del profesorado en todos los ámbitos que esto ha significado. Hemos tenido que crear programas para atraer talento pedagógico, hemos tenido que reformular todas nuestras mallas curriculares, hemos tenido que intervenir en el aula de la formación de profesores y hemos tenido que pensar también cómo incorporamos a nuestros estudiantes que egresan de las carreras de pedagogía hacia el desarrollo, ¿verdad?, de un proceso de inducción que no les permita salir rápidamente del sistema, sino que quedarse, ¿verdad?, y consolidarse en la profesión docente. Hemos realizado distintas iniciativas, me han tenido ocupada durante 10 años más o menos durante todo este proceso, y desde ahí entonces la propuesta nos parece que viene a puntualizar un elemento que sin duda ha generado efectivamente un efecto que no esperábamos quizás, ¿verdad?, donde ustedes ya han revisado extensamente los resultados que ha tenido esto y este efecto no esperado en la baja de matrícula y por tanto aquellos elementos que tienen que ver con el riesgo de la dotación docente de los próximos años. Tenemos varios estudios, ustedes ya lo revisaron, no voy a puntualizar en esto, solamente puntualizar que la ley de carrera docente ha sido un tremendo aporte para las universidades y ha venido a mejorar la calidad de la formación del profesorado. Desde ahí sabemos entonces que este efecto no esperado ha tenido una merma, ¿verdad?, en la matrícula, en los datos ustedes ya los conocen y tenemos proyecciones que resultan aún más complejas y graves respecto del contexto que estamos proyectando para un par de años más, ni siquiera es demasiado tiempo, particularmente relevante en algunas regiones específicas y en algunas áreas disciplinarias, ¿sí? Ese es el contexto y esto es lo que motivó, ¿verdad?, la creación de este proyecto y que finalmente mantiene y propone un mecanismo técnico que a mí me parece del todo coherente con la naturaleza de lo que estamos buscando. Hay un aumento, ¿verdad?, del interés académico por observar de manera mucho más consciente, si se quiere, o técnica, cuáles son las necesidades del sistema respecto de los profesores que necesitamos formar. Y en ese sentido estamos atendiendo entonces a principios fundamentales de la ley 20.903, pero también de las necesidades que hoy día tiene el país. Hay una mirada entonces a poder pensar en los territorios de manera más específica y poder entonces proyectar de manera mucho más consciente cuáles son las necesidades que tenemos al respecto. En general me parece una buena propuesta que entonces nos va a permitir a las universidades también bajar un poco la tensión, pero sobre todo empezar a seguir pensando en cómo podemos fortalecer la formación más allá, ¿verdad?, de estos cánones rígidos que podrían condicionar el ingreso. La propuesta, en rigor, tiene un contenido que ustedes ya conocen, por supuesto, solo mencionarlo para hacer algunos puntos asociados a eso. Lo primero es que se genera, ¿verdad?, la posibilidad de que el Comité Técnico de Acceso al Subsistema de Educación Superior, que es una institución que hoy día existe, ¿verdad?, sobre la cual tenemos, por tanto, viabilidad de poder trabajar sobre esa institucionalidad, y a partir de una propuesta que va a ser emitida por el Ministerio de Educación, ¿verdad?, con toda la subsecretaría, vamos a poder tener evidencia sólida respecto de lo que se necesita, ¿verdad?, cada 5 años, entiendo,
en la formación del profesorado. Esta propuesta entonces va a considerar pisos mínimos que hoy día ya tenemos, y eso implica entonces no retroceder respecto del espíritu de la ley, sino que más bien poder tomar decisiones basadas en evidencia que nos permitan entonces proyectar de manera mucho más consciente los procesos de inducción del profesorado. Hay algunas excepciones que se plantea, donde hay algunas universidades que pueden solicitar de manera fundada admitir a algunos estudiantes con menor rendimiento. Eso es lo que plantea hoy día el proyecto, ¿verdad? Y que, bueno, tenemos las condiciones vigentes, solo a modo de recordatorio, el percentil 50, ¿verdad?, de la PAES, que es lo que está vigente hoy día, la posibilidad de haber accedido a la universidad a estudiar pedagogía a través de los PATP, los programas de atracción del talento pedagógico, estar en el 30 superior, porcentaje superior de sus establecimientos y haber entonces aprobado el PATP más estar en situación de discapacidad. Son las condiciones actuales que lo que plantea el proyecto es que se mantendrían, pero que adicionalmente, ¿verdad?, el comité experto podría plantear entonces otras alternativas a futuro. El proyecto, en términos de valoración general, me parece que cumple su propósito, ¿verdad? La definición de un mecanismo que sea basado en evidencia y que por tanto tenga, ¿verdad?, un cariz académico para la toma de decisiones. Además, hay una condición periódica respecto de la revisión de estos criterios, lo que permite sortear un problema que hoy día es vigente respecto de la mirada estandarizada del proceso y fija, que es lo que mantiene hoy día como un gran pero en la 20.903, pero obviamente no pretende resolver el problema, ¿verdad?, de la atracción de los estudiantes a las carreras de pedagogía. Solo como para poner un punto que resulta evidente a estas alturas, ¿verdad?, por todo lo que ya están conversando, tenemos entonces la necesidad de fortalecer el proceso de formación del profesorado en todos sus ámbitos. Particularmente me interesa decir que a pesar de que sabemos que existen condiciones de la docencia que necesitamos fortalecer y que hoy día el Ministerio, ¿verdad?, y ustedes mismos están impulsando a través de otros instrumentos que van cotejando y van articulándose, necesitamos también pensar en cómo seguimos fortaleciendo la formación inicial. Necesitamos que la formación inicial sea un corazón que permite resetear el proceso. Se los digo desde estar en el corazón hoy día del trabajo con los estudiantes que van a ser profesores, donde seguimos teniendo una formación del siglo XX. Tenemos todavía formación de profesores que tiene al estudiante con un aparato que tiene inteligencia artificial en su bolsillo, pero que continúa formando en una clase frontal, tomando nota de ciertos contenidos. ¿Cómo vamos a esperar que esos estudiantes logren salir al sistema y que luego logren encantar a otros con ser profesores? Tenemos un problema estructural en ese espacio y necesitamos trabajar para que la reforma que llamamos en algún momento reforma al aula en los 90, no sé si recuerdan, que decíamos entremos al aula, ¿verdad?, a mejorar el proceso educativo. Bueno, veamos cómo entra a la universidad, al espacio donde estamos formando a los profesores. No tengo respuestas de cómo este espacio puede impulsar en esa dirección directamente, pero creo que es un espacio clave para pensar que las condiciones estructurales del sistema, mejores sueldos que hoy día están mejorando, la ley de carrera docente está generando mejores incentivos, está generando además literatura empírica hoy día, está dándonos cuenta que hay menos rotación gracias a la ley de carrera docente. Sin embargo, necesitamos intervenir en el corazón, necesitamos que los académicos seamos capaces de transformar la formación del profesorado para que hagan que nuestros niños transformen entonces la mirada sobre la docencia. Desde ahí tengo 3 observaciones en particular que apuntan a mirar el desarrollo de la trayectoria y la ley en particular. Entendiendo que estamos hablando de un plan nacional docente, ¿verdad?, que hay ciertas orientaciones específicas que no tienen que ver específicamente con este proyecto, sino que son mucho más globales que aquello. Desde ahí tengo 3 elementos que mencionar respecto de la propuesta. En primer lugar, no queda tan claro si la propuesta que va a ser necesariamente el Ministerio de Educación y que luego tendrá que ser revisada por el Comité de Acceso, está pensando en elementos contextualizados. ¿A qué me refiero con eso? A que si estamos pensando en una versión estándar después de los procesos de acceso, de los requisitos de acceso, no necesariamente vamos a resolver el problema localizado en cada región y en cada espacio territorial sobre la debilidad o la falta de formación de profesores.
de ser pensado en términos contextualizados, es decir, de que no tengamos un instrumento único que rija el acceso, necesitamos entonces pensar en cómo las universidades van a lograr hacerse cargo de recibir estudiantes que quizás respecto de Santiago o de otras regiones van a tener puntajes que quizás no van a ser los mismos que en todo el territorio nacional. Necesitamos entonces pensar que si pensamos en una estrategia contextualizada, vamos a tener que comprometer a las universidades a que, si aceptan estudiantes que están en los niveles mínimos, logren llevarlos entonces a un desarrollo más profundo. Por otra parte, y de manera muy importante, solo puntualizar la necesidad de revisar el apoyo a los PATP. Soy una de las fieras defensoras de este tipo de programa que tienen una orientación un poco inspirada en las escuelas normales, ¿ya? Donde no siendo completamente fan del modelo, hay elementos que se rescatan respecto de anticipar esta formación. Sin ir más lejos, ayer en la tarde, una de mis estudiantes que fue formada en un PATP me llegó a presentar un proyecto directamente, esperándome fuera de la sala, para decirme que quería mejorar, ¿verdad?, la formación de sus niños en las prácticas y que quería postular un fondo institucional para poder hacer eso. Ese es el sello de los estudiantes PATP, son estudiantes que son ansiosos por querer hacer cambio, que quieren promover el cambio, pero la ley no les está dando suficiente prioridad. Estamos atendiendo situaciones más bien generales, lo ponemos como un elemento a cápite en la ley, bueno, también pueden acceder por los PATP, por estos programas especiales, sin embargo no hay ninguna priorización, tanto es así que nos ha pasado en los últimos años que efectivamente tenemos que competir estudiantes que han tenido un excelente desempeño, que tienen tremendo futuro como profesores, pero tienen que competir con otros estudiantes que ingresan por otra vía porque estamos hablando del mismo cantidad de vacantes, ¿verdad? ¿Cómo podemos priorizar eso, Presidenta, en este proyecto de modo que podamos lograr que este tipo de iniciativas que hoy día sí están mostrando frutos, que estamos logrando generar impactos esperados, no dependa solo del esfuerzo de las universidades y del esfuerzo personal de esos estudiantes, sino que podamos darle institucionalidad, ¿sí? Y finalmente, el último comentario tiene que ver con esta idea de que las universidades podrán fundadamente incorporar, ¿verdad?, estudiantes a las carreras con un menor nivel de rendimiento. Me parece que esa indicación puede ser un poquito compleja en términos de dejar algunas puertas abiertas, ¿verdad?, que puedan permitir ingresar estudiantes que se saltan las otras brechas, y en ese sentido me preocupa que esa misma estudiante, ¿verdad?, que es egresada del PATP, después de 2 años de preparación, donde va todos los sábados, toda la mañana a formarse, tenga entonces prioridad incluso por algún fundamento, ¿verdad?, bajo, ¿verdad?, ese estudiante que ingresa por esa otra condición. Entonces me parece que habría que revisar, al menos acotar a qué tipo de fundamento estamos pensando. A mí me ha tocado estar en la cocina de estos procesos y pensaba, ¿qué tipo de fundamento podría argumentarse entonces para poder ingresar a un estudiante por esta situación específica? No se me ocurre nada en particular que sea suficientemente potente como para poder argumentarlo. Esas son mis 3 observaciones. Me parece un proyecto bueno que nos permite un poco de aire a las instituciones de educación superior, pero por sobre todo poder velar porque la dotación y la calidad de la formación de profesores sea la que estamos esperando. Eso. Muchas gracias, señora Nicole Abricot. Vamos a invitar a pasar a la otra presentación, a la siguiente, para después abrir una ronda de preguntas. Por lo tanto, invito a la mesa ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH. Están presentes los voceros, el presidente Lucas de la Rosa y el secretario de Bienestar, Daniel Jensen. Está bien pronunciado. Le damos la palabra para que puedan exponer y luego abrimos las preguntas de los diputados y diputadas. Sí, buenas tardes a todos. Antes de comenzar quería comunicar y también lamentar la muerte de quien fue el presidente de Uruguay durante 2010, entre 2010 a 2015, José Pepe Mujica, un símbolo inspirador para muchas personas y jóvenes también en Latinoamérica, y que su ejemplo nunca muere y siga inspirando a muchas personas más. Bueno, buenas tardes, presidenta, Mónica Arce. Por su intermedio, también saludar y agradecer la instancia a las diputadas y los diputados presentes.
Mi nombre es Daniel Jensen, soy estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Soy también secretario de Bienestar de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y hoy estoy acá en calidad de vocero de Confech. Bueno, con respecto al proyecto, creemos que el presente viene a dar una solución concisa a una problemática que se viene arrastrando hace años y que en general ha recibido soluciones paliativas y de postergación ante la inminente entrada en vigencia de ciertos artículos con las leyes que lo comprometen, que pretenden aumentar la exigencia y criterios de la selectividad académica para el acceso a carreras y programas de pedagogía. En un panorama global y nacional, bueno, muchos datos ya lo han mencionado acá, pero los repito, por ejemplo, la caída de un 45% de las matrículas en estas carreras entre el 2010 a 2024, o la proyección también que mencionaba la expositora anterior de un déficit de cerca de 30.000 docentes para el año 2030. Entonces, en este contexto, consideramos que este proyecto igual es sumamente imperante para las repercusiones que pueden tener. Con respecto a las exigencias que plantea la ley 20.903, que deberían entrar en vigencia el próximo año, estas limitan y reducen la matrícula en base a los resultados del sistema estandarizado, que es la prueba de acceso a la educación superior. Estos nuevos requisitos excluirían a aquellas personas que aprenden y se desarrollan de manera distinta a las tradicionales. Quiero decir acá que son precisamente aquellas personas a las que deberíamos incentivar y motivar a ejercer la docencia. Es importante reconocer la diversidad de aprendizaje y habilidades que existen fuera del ámbito académico tradicional, rescatando miradas que vayan más allá de los preestablecidos y puedan elevar el potencial intrínseco que tiene la educación. Esta propuesta, que regula las nuevas exigencias para ingresar a carreras y programas de pedagogía, propone un sistema que mantendría constantemente actualizado el panorama de la educación en Chile y las exigencias que requieren sus profesionales. Este Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario funcionará como un mecanismo que, a través de análisis y estudios técnicos, establecerá la situación real del sistema educativo del país en sus distintas aristas y locaciones, para así tener un panorama completo a la hora de establecer los criterios nuevos de selectividad. Valoramos enormemente que el proceso prelegislativo haya participado y se hayan considerado distintas instituciones y estudios para la creación del proyecto, pero lamentamos igualmente que no se haya consultado precisamente a quienes hoy nos estamos formando como docentes, lo digo muy personalmente. Desde un punto de vista pedagógico, el no hacernos partícipes de esta instancia resta una posibilidad de enriquecimiento a una discusión que, creo yo, nos involucra directamente. El proyecto, al plantear que las instituciones pueden elevar la solicitud fundamentada de incorporar estudiantes a las carreras y programas de pedagogía cuando no cumplan los requisitos que establece el comité, yo creo que también marca un precedente desde una mirada institucional que pone en cuestión justamente las suficiencias de las pruebas estandarizadas respecto al ingreso de la educación superior. Es decir, esto abre una nueva oportunidad con una mirada tal vez local o territorial a las necesidades críticas que puede enfrentar el sistema educativo, sobre todo en el tema de la docencia y en los casos de las regiones más extremas de nuestro país. Si bien este proyecto se enmarca en el Plan Nacional Docente y más específicamente en la estrategia de acceso y atracción a la formación docente, creemos fervientemente que esto no debería agotarse allí, no debería centrarse únicamente en el acceso, sino que poner especial énfasis en la retención de aquellas personas que cogen la noble vocación de enseñar. Pero de vocación, como todos sabemos, no se vive. El pasado 24 de abril, Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, decía que sus colegas son héroes y heroínas. Y no es para menos, es cuestión de ver las condiciones y adversidades que muchas veces se ven enfrentados los docentes, quienes viven en carne propia las falencias estructurales de un sistema educativo que ha dejado en merced a los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Como profesor en formación valoro la iniciativa que presenta este proyecto, pero no podemos conformarnos solamente con eso. Debemos seguir exigiendo condiciones dignas para los pedagogos, para no ver el número como el número de mis compañeros decae semestre a semestre, para no escuchar lamentos cada vez que digo que estoy estudiando pedagogía, para que mi carrera no sea una carrera de alto riesgo. No podemos enfocarnos solamente en la inserción, sino que también en la mantención y retención de aquellas que deciden enfrentarse a la ardua labor que es enseñar hoy en Chile. Quisiera terminar mencionando que 31 años tenía la profesora Catherine Yoma cuando, por las condiciones en las que se vio expuesta siendo docente, la llevaron a terminar con su vida. Un año ha pasado desde aquel trágico suceso y hoy nos encontramos aquí discutiendo un proyecto que pretende incentivar el acceso al área de educación, pero que no se hace cargo de las condiciones en que profesoras y profesoras se han expuestos día a día.
Esta medida es solo un parche a una crisis estructural de mayor envergadura, al igual que mencionaba la expositora anterior. Los recursos humanos, económicos y materiales son esenciales para cambiar el panorama actual, que si no cambia, creemos nosotros, no habrá facilidad ni incentivo por parte del Estado que invite y motive a las y los jóvenes a estudiar pedagogía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos también a nuestro expositor, el presidente Lucas de la Rosa. Usted, perdón, es Daniel Jensen. Don Daniel Jensen. Muchas gracias. Quiero abrir la palabra para consultas varias. Diputado Maya y después diputado Rey. Bueno, quiero saludar a los expositores, a la expositora y al expositor que vocero de la Confech. Creo que este proyecto es importante, un buen proyecto que va a ayudar a combatir este déficit que vamos a tener en algún momento, que ya estamos teniendo. Yo les quiero contar a ustedes y a esta comisión que ahí veía una cifra de 56% de baja en la matrícula de zonas extremas. Y yo les quiero contar que esto se va a acentuar porque cerraron la admisión de las pedagogías en la Universidad de Tarapacá, en la región de Arica Parinacota, que es quizás la región que concentra la mayor cantidad de pedagogía en el norte de Chile y quizás la única universidad del norte de Chile, de la macrozona norte. Hablamos de Arica, de Tarapacá, de Arica Parinacota, de la región de Antofagasta y las regiones del norte en general, es la única que tiene pedagogías. Y hay muchos y muchas jóvenes que vienen de otras regiones a estudiar a la región de Arica Parinacota. ¿Y por qué se da esto? No se da porque no existan incentivos necesariamente. Yo creo que es necesario y es lo adecuado generar incentivos para el ingreso. Pero no se genera solo por eso, sino que tiene que ver con la acreditación. Y acá yo creo que mejorar el sistema de acreditación de esta carrera, de las carreras de pedagogía, hay que considerarlo también, ojalá, en este proyecto, y ahí llamaba al Ministerio también a ayudarnos en eso, para mejorar estos procesos en el sistema de acreditación, considerando factores geográficos, de contextos que son extremos, en el caso de la región de Arica Parinacota, por lo menos, y en otros casos hay condiciones que no es lo mismo una acreditación en la región metropolitana, con las condiciones que existen en la región metropolitana de conectividad, de universidades que tienen excelencia académica y un largo etcétera de factores que influyen en eso. No es lo mismo la región metropolitana que la región de Arica Parinacota o la región de Magallanes u otras regiones extremas. Por lo tanto, creo que no podemos medir con la misma vara esas universidades con las universidades y con los estudiantes que vienen a veces de la ruralidad a estudiar pedagogía. En nuestra región tenemos muchos estudiantes que vienen de Putre, de Camarones, de General Lago, a estudiar a la región de Arica Parinacota, perdón, a la comuna de Arica, que no siempre, no necesariamente han tenido una base pedagógica, una base cultural como la que se tiene en la ciudad o como la que se tiene en la región metropolitana, que otra base que no se tiene en la ruralidad, porque en la ruralidad muchas veces hay cursos de primero a quinto básico todos juntos en un solo curso, de quinto a octavo en otro curso y así. Entonces, creo que hay que ponerle un poco de sentido de realidad también a los proyectos, y yo voy a analizar en profundidad este proyecto. Vamos a revisarlo con nuestro equipo legislativo para ver la posibilidad de ingresar indicaciones para que los procesos de acreditación de las universidades de las zonas extremas, por lo menos, sean procesos de acreditación que tengan en consideración los factores de estas zonas, ¿no? Así que yo agradezco este proyecto. Creo que viene a ayudar mucho en el déficit que tenemos y que vamos a tener de docentes y de profesor y profesora acá en Chile, pero creo que también hay que meternos en eso, en la acreditación. No puede ser que la Universidad de Tarapacá cierre la admisión de una carrera
para poder acreditarse. O sea, yo creo que no podemos pretender que el déficit se va a combatir, el déficit de profesional en la educación de profesores y profesoras se va a combatir cerrando carreras, cerrando admisión de carrera. Más bien se acentúa. Entonces, esa es una gran problemática que estamos viviendo en la región de Arica, Parinacota. Es una problemática que está afectando a muchos jóvenes, no solo de la región, sino de toda la macrozona norte. Así que en buena hora llega este proyecto y ojalá podamos ingresar ciertas indicaciones para los procesos de acreditación. Yo creo que es el momento para poder hablar de esto y discutir sobre esto en una legislación más contundente que, esta ya es contundente, pero una más contundente que la que tenemos. Y ahí el llamado al Ministerio de Educación quizá, si es que no hay indicaciones que nosotros podamos hacer como diputados, y a lo mejor el Ejecutivo puede hacerla, nosotros vamos a estudiar este proyecto en profundidad para ver si podemos ingresar ciertas indicaciones correspondientes al tema de la acreditación. Insisto, no puede ser que la única universidad del norte que tiene pedagogía cierre su admisión. Gracias. Muchas gracias, diputado Maya. Diputado Rey. Muchas gracias, presidenta. Bueno, solamente creo que es importante y quiero excusarme de no haber estado al comienzo de su exposición porque justamente por un tema relacionado con el colegio de mi hija me tuve que ausentar unos minutos y me perdí parte importante de su exposición, así me gustaría que me le hicieran llegar para poder ver lo que me pareció, por lo que vi, bastante interesante respecto de lo que ha planteado, que coincide con temas que hemos planteado varios diputados en estas últimas sesiones. Lo que preocupa, si es algo claro, lo dijimos la vez pasada, admitir estudiantes con menor rendimiento. O sea, si ese no es problema, entonces eliminemos las pruebas estandarizadas y que entre quien quiera cualquier carrera da lo mismo. O sea, no evaluemos, no hagamos nada. O sea, a mí eso me complica. Y de verdad que me complica muchísimo, porque sí, hay un déficit, hay que superarlo, tenemos que hacer un esfuerzo, quisiéramos hacer algo distinto, sí, pero lamentablemente tenemos que hacer esto otro porque tenemos un déficit. Entonces, pero veamos qué otras opciones hay, y es un poco lo que conversábamos con el ministro la vez anterior, veamos qué otras opciones tenemos para, ¿por qué los profesores se van? ¿Por qué los profesores no siguen? Se habla de violencia. Yo estaba viendo ahora a la profesora que fue rociada con parafina o docente en una institución pública de prestigio supuestamente de nuestro país. Entonces, si son los docentes maltratados de esa manera también, ¿no es cierto? Si están sufriendo víctimas de agresiones permanentes o no permanentes, pero de forma sistemática, si tenemos tomas de los establecimientos, no pueden hacer clases, o sea, obviamente que hay profesores que dicen, chuta, ¿para qué estoy acá si yo quiero hacer clases y no puedo hacer clases? Y estas cosas pasan, y también perjudican el sistema, y perjudican el sistema público, porque si recordamos de las grandes manifestaciones, grandes paros que hubieron desde el año 2006 en adelante, está la gran fuga de estudiantes del sistema municipal. Vean los datos, ahí están, prácticamente coinciden año a año con estas grandes manifestaciones. Se fueron, pues, se fueron. ¿De dónde? Particular subvencionado. ¿Por qué? Porque los padres querían que llevaran a su hijo ahí, donde había clase. Y están los datos, están las estadísticas, para quien quiera en algún momento analizarla con un poco más de detalle. Ministro, mire, yo creo de verdad que tenemos que centrarnos en el acceso. Si yo vuelvo a insistir, no tuve la posibilidad pasadas de poder dar respuesta a una afirmación que hizo, parece que una colega que estaba al lado mío. Sí, y termino el tiro, si con esto que terminar, porque se dijo que en Finlandia los docentes ganan igual que los médicos y otros profesionales. Y no es así. Ganan menos de la mitad, ganan menos que los ingenieros, ganan menos que muchas otras carreras, pero los estudiantes quieren ser profesores. Y ahí hay una prueba de selección de habilidades pedagógicas y hay una evaluación de
acceso de conocimiento, de aptitudes, porque yo no puedo enseñar lo que no sé. Eso es algo, una panacea, es algo obvio. Yo no puedo enseñar lo que no sé. Y por eso a mí me complica el que bajemos los estándares, pero si no existe otro mecanismo, bueno, o por último, tratemos de ver qué otras alternativas podemos tener sobre la mesa para que esto no ocurra, porque creo que no es lo mejor. Eso, Presidenta, disculpe, muchas gracias. Gracias, diputado Rey. Me ha pedido la palabra el subsecretario y después la diputada. Oh, le faltó el coro. Perdón. Ministro. Gracias, Presidenta. Intentaré ser muy breve. Yo voy a abordar lo último señalado por el diputado Rey. Luego el subsecretario se va a referir a las consultas respecto a la acreditación a propósito de la intervención del diputado Maya. Lo primero que es importante señalar es que esta no es una medida que por sí sola contenga y revierta el panorama de déficit docente proyectado. Ojo, yo creo que además hablar del déficit tiene varias dimensiones. Una cosa es la proyección de cuántos profesores nos van a faltar de aquí a la década del 2030, que en el caso chileno son 33.000, en el caso del mundo son 44 millones de profesores y profesoras que van a faltar. Es parte de lo que estamos trabajando precisamente con UNESCO a propósito de los cumplimientos del ODS 4, que tiene que ver con el desarrollo sostenible para la educación de calidad para todos y todas. Y en el caso particular nuestro, el déficit tiene características bien particulares, porque hay una problemática que es general, pero si uno hace la sumatoria de cuántos profesores tiene formado en Chile y cuánto es su necesidad, quizás tal déficit no existe. El problema es que la distribución no es homogénea. En determinadas zonas de nuestro país tenemos dificultades mayores que en otras. Se nos concentra entonces el déficit en algunos territorios. En algunas determinadas áreas del conocimiento también hay problemas particulares. Y si eso se cruza, me refiero a asignatura con territorio, ya ahí la situación es particularmente compleja. Por eso es muy importante lo que señalaba recién la expositora, porque justamente el proyecto, si bien es cierto, no explicita en su redacción la contextualización territorial en la toma de decisiones, en el supuesto nuestro del diseño técnico es así. No tiene que decirlo para que pueda ser así, porque nada indica que el informe tiene que ser un informe para tomar medidas nacionales. Podrán ser nacionales o podrán ser locales. Precisamente el objetivo del proyecto de ley es dotarnos de una institucionalidad que pueda operar contextualizadamente en este proceso de abordaje de las dificultades que tiene la cobertura en pedagogías. Porque claramente ese problema no lo tenemos en Santiago. Y aquí yo lo llevo incluso a otras dimensiones. Pues el diputado Maya, por su intermedio presidenta, señalaba lo del cierre de algunas carreras de pedagogía. Es la única región del país que cuenta con una oferta completa de todas las asignaturas que el currículum tiene, es la región metropolitana. Ninguna otra región del país cuenta con pedagogías en cada una de las asignaturas que establece el currículum nacional. O sea, eso ya nos habla de una dificultad, de un desafío que es mucho mayor que solo abordar un problema de estándares para el acceso. También dentro de la planificación de la política nacional docente tenemos considerado elementos que tienen que ver con el bienestar de los profesionales de la educación. Hay elementos que tienen que ver con la atracción de talentos pedagógicos, fortalecimiento de los PATP, que es algo que nosotros tenemos considerado y de hecho estamos trabajando de cara a la proyección del presupuesto 2026 para fortalecer esa línea programática. Entre otras medidas más que se relacionan precisamente con estos desafíos múltiples que plantea el diputado Rey por su intermedio, pero este es un componente esencial. El que el sistema hoy día pueda flexiblemente mirar cómo se comporta el acceso y tomar decisiones contextualizadas para poder abordar eso es necesario. Ninguna política pública puede construir compartimentos estancos que hagan inamovibles decisiones que luego son muy caras para el sistema. O sea, hoy no puede ser mejor tener en algunos territorios más profesores habilitados ejerciendo la docencia que contar con profesores formados para esa tarea. Efectivamente, nosotros creemos que acá no hay un deterioro de la calidad, al contrario, porque de hecho, y lo señalaba en su exposición también la expositoria recién, nosotros fijamos un estándar, que es el piso actual. O sea, no puede haber un retroceso en los estándares exigidos, sino que a partir de este estándar solo puede progresar el estándar, pero tomarse en consideración de manera contextualizada, porque si hoy día aplicamos el estándar como si la realidad nacional fuese la de Santiago, la verdad es que no hay otra decisión que nosotros podamos tomar que revierta el problema del déficit docente tomando otras decisiones.
para evitar que los docentes luego en el ejercicio profesional no abandonen la docencia. Entonces, me parece que esto hay que mirarlo en esa perspectiva y es parte de lo que nosotros estamos trabajando como ministerio. No tenemos ningún problema también en informarlo, Presidenta, a la comisión. Gracias, ministro. Subsecretario. Muy brevemente sí, de verdad, muy breve, voy a pasar muy rápido. Por su intermedio, Presidenta, hicimos un esfuerzo y por supuesto siempre puede perfeccionarse, digamos, respecto a la necesidad de mandatar a que el informe que presentará el Ejecutivo al Comité de Acceso contemple diferencias contextualizadas. De hecho, la redacción del proyecto de ley se puede ver por disciplina y territorio, pero puede mejorarse sin duda, de tal manera de no tener un criterio uniforme. De hecho, recuerdo cuando presentamos por primera vez este proyecto, la idea precisamente es tener una institucionalidad que permita flexibilidad, que recoja la heterogeneidad de nuestro territorio nacional y de la situación de las distintas disciplinas en el ámbito de la pedagogía. Así que esperamos dar cuenta de eso en el proyecto. Luego, como se ha indicado también, este proyecto es parte del Plan Nacional Docente y de una estrategia de fortalecimiento de la formación inicial, donde naturalmente no todas las medidas, yo diría más bien la gran mayoría de las medidas no son de naturaleza legal. Por lo tanto, y a veces este es un proyecto que desde el punto de vista de lo legal es pequeño, de hecho es un proyecto corto, pero que está enmarcado en este plan. Entonces, algunos comentarios, como ha mencionado el ministro, estamos trabajando en los programas de atracción al talento pedagógico, y una cosa que hicimos, y es importante señalarlo acá por su intermedio, Presidenta, es que excluimos del conteo de vacantes máximas a los ingresos por programa de atracción al talento pedagógico, de tal manera que no, esto es un cambio reciente, que no se produzca la competencia por una vacante entre una persona que viene de un programa de atracción al talento pedagógico y una persona que no. Esto está contemplado en nuestra regulación de vacantes y de hecho para esto no es necesario ley, no tiene que indicarse el proyecto, es algo que se puede hacer y se hizo, de hecho, por la vía administrativa. Respecto a la duda de lo fundado de por qué una institución podría incorporar estudiantes, no se produciría este escenario de competencia con una persona que ingrese por un programa de atracción al talento pedagógico, y más bien tiene que ver con una flexibilidad, precisamente como se ha señalado acá, para zonas extremas o situaciones límite en las cuales por distintas razones se tenga que enfrentar las necesidades de la región. Es una posibilidad en un mandato que está en el proyecto de ley. Finalmente, respecto a lo que refería el diputado Maya, por su intermedio, Presidenta, a través de distintas medidas administrativas que implican el diálogo con la Comisión Nacional de Acreditación y la puesta en línea de los criterios estándares de acreditación con la realidad de las instituciones a lo largo de todo Chile, y el manual a la prueba END, que es la prueba de evaluación diagnóstica que se hace a los estudiantes de pedagogía de cuarto año. Precisamente lo que queremos evitar es que el sistema de aseguramiento de la calidad se experimente por parte de la institución de educación superior como una dificultad para tener programas de pedagogía. En específico, esto tiene que ver con cómo orientamos al uso de la prueba END y otras materias de la acreditación. Estamos trabajando en eso, diputado. La mayor parte de esas cosas no requieren ley. Por lo tanto, por su intermedio, Presidenta, también podemos reunirnos y comentarle cuál va a ser este trabajo, pero por ejemplo ya salió en enero publicado el nuevo manual de uso de la prueba END, donde se establece de manera explícita que sus resultados no constituyen necesariamente una, los resultados de la prueba END no deben ser evaluados como la calidad de la enseñanza-aprendizaje del programa, sino como un insumo para luego despertar respuestas curriculares y académicas por parte del mismo programa, toda vez que cualquier instrumento de esta naturaleza está influenciado por el capital cultural de los estudiantes que excede las capacidades finalmente de las instituciones de educación superior. Esto no significa, tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que tiene que ser consciente de las dificultades y la heterogeneidad de nuestros territorios, pero al mismo tiempo exigente. Así que yo abierto a que lo conversemos más en detalle, diputado, pero es una situación que realmente nos preocupa. De hecho, estamos coordinando estos días este espacio de trabajo con la CNA y vamos a abordar esa situación para que no se produzcan situaciones como las descritas. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario, por la aclaración. Diputada Serrano y luego el diputado Schubert. Gracias, Presidenta. Referirme a 2 puntos. Lo primero, sobre lo que nos expuso el vocero del CONFECH. Yo creo que hay hartas cosas, al menos, que esta comisión ha ido atendiendo respecto a
la seguridad y la calidad con que deben brindar clases los profesores y profesoras. Y en esta comisión hemos avanzado, por ejemplo, respecto a lo que estamos hablando de convivencia educativa. La pregunta es qué tan rápido está avanzando el Senado en eso. Entonces yo creo que por ahí va la pregunta, porque nosotros despachamos ese proyecto hace harto tiempo y yo creo que de vez en cuando no sería malo mandar un oficio al Senado de cómo va la tramitación del proyecto. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con el acceso en sí mismo y bajar estos estándares, disculpen, solo es que me desconcentro, no, ningún problema, ya. Respecto a lo que tiene que ver con el acceso y bajar estos tipos de estándares, yo creo que acá la semana pasada al menos pudimos escuchar hartas presentaciones donde se rompían algunos paradigmas y ese paradigma estaba justamente con que los y las estudiantes que tuviesen mejor puntaje iban a ser los mejores profesores y profesoras. Y en eso dentro se empezó a romper este paradigma y yo escuchando también las palabras del diputado Rey, quien tiene también por su intermedio presidenta, quien tiene también algunas aprensiones respecto si es necesario bajar estos estándares. Mi pregunta va dirigida también hacia nuestra expositora. ¿De qué manera ve usted, por ejemplo, que bajando el corte de los puntajes propiamente tal, esto tiene una relación con hoy día el ejercicio de la pedagogía? Yo creo que es importante igual reforzarlo porque quizás nos quedamos con la idea de que, bueno, es lo que había que hacer y ante esta situación de emergencia, yo creo que es importante también que lo podamos ir conversando para que nadie se quede con un gusto a poco dentro de la tramitación de este proyecto, sino que también entendamos que hay que hacer una mirada mucho más global que solamente hoy día actuar en la contingencia de que nos vamos a encontrar en proyección con una baja cantidad de formación de profesores y profesoras. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Serrano. Diputado Schubert. Muchas gracias, Presidenta. Yo tengo una pregunta y me gustaría escuchar a la profesora de la USACH, quien expuso. Ya al Ministerio lo hemos escuchado, pero desde su perspectiva y desde su expertise. Aquí hay hartas cosas. Entiendo que el requisito en el fondo para ingresar ahora va a ser lo que establezca este comité. Ya, pero no sabemos qué va a establecer el comité, que puede ser de ahí para arriba. Ya. ¿No es un poco una ley en blanco, como decir, vamos a hacer lo que ustedes digan y todavía no sabemos qué pueden llegar a decir? Porque podría ser al revés, podría ser contraproducente, porque si es de ahí para arriba y ya hoy día tenemos dificultades, no entiendo entonces la gracia, cómo vamos a fomentar el ingreso y la admisión a estudiar pedagogía en circunstancias que no se van a bajar, o sea, tienen prohibición de bajar los requisitos, entonces solo los van a poder subir, y si los pueden subir vamos a tener menos estudiantes, entiendo yo, ingresando. Entonces, si puedo explicar, porque por lo menos yo eso no entiendo, si es una especie de ley en blanco. Hay una crítica que yo he escuchado más de una oportunidad de la cual no se han hecho cargo hasta ahora, que tiene que ver con que este comité es un grupo que va a tener el control del acceso y que de alguna forma pueden ir ajustando también ese control a su propia conveniencia, porque además este comité son de mayoría el CRUCH, entonces son parte interesada. En las condiciones y requisitos para ingresar, yo me veo beneficiado directamente en la medida que van a poder entrar más estudiantes a mi universidad, y con gratuidad es la panacea. O sea, yo mismo defino cómo y quiénes entran a estudiar conmigo y el fisco paga. ¿No es un poco como que hay un interés o podría haber un interés de su parte y no es objetivo, dado que son juez y parte o se van a ver directamente beneficiados o perjudicados con las medidas que ellos establezcan? Ese punto creo que es importante desde una mirada técnica establecer. Y lo otro, me da la impresión por lo que se ha discutido que el proyecto de ley se queda muy corto. O sea, que esta era una oportunidad de haber abordado otras cosas como conversábamos en la sesión antepasada, me parece, cuando se presentó el proyecto, porque reconocemos todos que el problema no es solamente la barrera de admisión, sino que el problema, no sé si más aún, está en cómo permanecer, cómo hacer que esas personas que ya están formadas permanezcan en el sistema, y ahí tenemos un gran problema. Ya vencimos la barrera de admisión, ya superé la barrera de admisión. Mi problema viene después cuando gano poco, cuando tengo miedo que me vayan a acuchillar, cuando no me respetan, etcétera, cuando estoy lleno de papeles y formularios y donde al final digo, vendiendo cualquier cosa, vivo más tranquilo que haciendo clase. Entonces, y eso que reconocemos todos que es súper importante y que tiene mucho que ver con la admisión, porque en el fondo yo no quiero ser esa persona estresada que gana poco, ¿verdad? Y que lo pasa muy mal,
es algo que tal vez deberíamos abordar ahora en este proyecto de ley, que además emana del Ejecutivo y que puede sí hacer muchas cosas que los parlamentarios no podríamos presentar como proyecto de ley, y esta es la oportunidad. Entonces, solamente al ver la admisión, no nos quedamos un poco fuera de lo que realmente, o de lo que tal vez es tan importante como la admisión y que no se toca, y que tiene que ver con hacer esto atractivo, seguro, valorable socialmente, y que este proyecto no se hace cargo de esto. También otras medidas que podría optar, como por ejemplo, como decía recién el ministro, solamente en la región metropolitana se imparten todas las pedagogías. Bueno, entonces, por ejemplo, no sería, dado que queremos que muchos de nuestros jóvenes entren a estudiar pedagogía, apuntar ahí y establecer un sistema, por ejemplo, de subsidio de beca para que los de regiones puedan estudiar esas pedagogías que no están en su región y que solo están en la región metropolitana, y que puedan, no sé, pagar una pensión y buscar algo, o sea, ponernos creativos, buscar un sistema para decir, oye, a pesar de que yo vivo en Punta Arenas o en Arica, me voy a ir a estudiar a Santiago, aunque es súper caro, no tengo, pero va a haber hay un apoyo porque la sociedad quiere que yo estudie pedagogía en no sé qué, que no se imparte en Arica, sino que se imparte solo en Santiago. Y por último, tampoco habla de cómo podemos homologar o acreditar a aquellos profesionales que no son pedagogos y que sí están haciendo clases, que tal vez esta es la oportunidad de ordenar aquello de manera más clara, más amplia, y empezar a reconocer que, dada la falencia que tenemos, que si bien es cierto, lo ideal, por supuesto, es que sean formados en pedagogía, pero cuando no tengo profesor de química y tengo expertos en química que podrían hacer clases, tal vez esta es la ley y esta es la oportunidad de regular aquello. Entonces sí, ver todos esos frentes y evitar que lleguemos a esa fecha con la catástrofe, porque solo viendo la misión creo que estamos absolutamente lejos y de verdad que no soluciona el problema. Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Le quiero dar espacio a la señora Nicole para que pueda responder alguna de las... Aquí sí. Sí, bueno, gracias, diputado, por las intervenciones. Me parecen súper interesantes y atendibles todas ellas. Yo creo que no es una propuesta en blanco, la verdad. Creo que hay una condición de base que permite, y aquí quizás me corrige el ministro con el sentido mismo, un poco ponernos creativos, pero con ciertas condiciones de base, ¿no? Recordemos que el percentil 50 no es la única posibilidad de acceso. Están los programas de talento, pero también está el 30% superior de los colegios, ¿sí? Entonces hay otros mecanismos y de pronto sobre esas condiciones podríamos pensar en otras vías de acceso en universidades. Hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, el ingreso a las carreras no tiene que ver con estas tres opciones, tiene que ver con otras opciones también. Entonces, la posibilidad de que el comité cree y piense en otros mecanismos de acceso, ¿verdad? Entiendo yo que son una posibilidad basada en evidencia, y es un poco el foco del proyecto, que además no está dispuesto, entiendo yo, a transar la carta en blanco a este comité, sino que además plantea instancias en las cuales el CENET, por ejemplo, se tiene que referir a la propuesta, y además de eso plantea que el Ministerio de Educación tiene que dar una propuesta anterior basada en los elementos técnicos. Establece una lista de elementos incluso que deben ser considerados en la propuesta, y por tanto hay una iteración de instancias institucionales que van a resguardar entonces que esto no sea una carta en blanco para aumentar matrícula. Eso es lo que yo leo al menos. Y en otro foco entiendo que, y comparto completamente la apreciación de que esto no resuelve el problema de fondo, pero efectivamente al ser un problema estructural requiere de distintos instrumentos. Algunos de ellos incluso no pasan por materia de ley, entiendo yo, sino que tienen que ver más bien con otras dimensiones, pero los que sí tienen que ver con materia de ley hoy día se están abordando en otros instrumentos. La ley de carrera docente, la 20.903 del 2016, efectivamente está apuntando a mejorar las condiciones. Hoy día un estudio reciente del 2025 logra determinar que la tan compleja rotación que teníamos en el sistema público está empezando a bajar significativamente gracias al encasillamiento de los profesores en tramos que han permitido mejorar sus condiciones laborales y económicas particularmente. Por tanto, efectivamente hoy día los distintos instrumentos que están conversando y están tejiendo una dinámica de mejora, efectivamente están permitiendo dar frutos. Y los que no, con toda la razón, necesitamos seguir poniéndole ojo. En ese sentido, solo hablar particularmente de la prosecución, entiendo que también es un elemento que se está abordando en otro instrumento, no me refiero en particular a ello, pero es algo que además hoy día la CNA, por ejemplo, alertó respecto de la necesidad de atender a ciertas características de las prosecuciones para que, de nuevo, no sea un modelo de negocio simplemente y efectivamente asegure ciertas condiciones para el ejercicio de la docencia a los profesionales que son egresados de otras carreras. Así que entiendo que es una dinámica estructural que necesitamos resolver desde varios frentes. Eso.
Don Daniel, ¿quiere cerrar con algunas palabras? Sí, agradecer todas las intervenciones también, la acotación que me hacía la diputada Serrano. Yo creo que igual, claro, que hay una ley que ya haya pasado por acá y ahora está en el Senado, y creo que igual demuestra un poco las prioridades que se tienen también en este país. Yo creo, estoy estudiando pedagogía, yo creo mucho en la educación también como un elemento transformador de la sociedad, y también esperar que no se dé la situación con esta ley que usted me estaba comentando, que no se dé como otras que finalmente se promulgan, pero el cambio que se nota en el aula no es tal. Entonces también ojalá que se pueda seguir trabajando en estas materias, y que también estoy de acuerdo con este proyecto, y que se incentive y que la gente se interese también en estudiar pedagogía, que es esencial para el futuro del país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Rey. Solamente 30 segundos, presidente, para pedirle a la biblioteca que se encuentra acá, presidente del Congreso Nacional, la posibilidad de que nos pudiera entregar un comparado con las distintas metodologías que se utilizan, por ejemplo, en los países de la OCDE, en Estados Unidos, respecto del ingreso a las carreras universitarias, especialmente a pedagogía. Yo creo que sería bueno, a propósito de lo que señaló la académica de USACH recién, que justamente me busqué información y corroboró lo que estaba diciendo. Eso. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra al ministro para poder cerrar. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, efectivamente una discusión bien estratégica, muy interesante, que tiene hartos ribetes técnicos. Lo importante es que comprendamos 2 o 3 ideas generales. La primera es que estamos frente a una crisis que no tiene una sola dimensión, por tanto la respuesta al problema del déficit no es una sola, y esta es una de las tantas respuestas que debemos encontrar como sistema educativo para enfrentar el problema del déficit, ¿ya? Lo segundo es que este instrumento es un instrumento que no es discrecional, es decir, ninguna institución o autoridad va a tener en sus manos la posibilidad de definir arbitrariamente de qué manera se definen esos requisitos de acceso, sino que más bien construye una gobernanza que es clara, que es conocida, con una metodología precisa, donde además los elementos de check and balance están muy presentes. Es decir, es el ministerio quien propone en base a requisitos y elementos que ya están vistos técnicamente, y que además considera pisos mínimos que tienen que ver con los requisitos de acceso previamente establecidos por la ley. En segundo lugar, se precisa de un informe con recomendaciones técnicas del Consejo Nacional de Educación, que es un tercero distinto al ministerio y distinto también al Comité Técnico de Acceso. Y por último, el Comité Técnico de Acceso, que es la institucionalidad que por ley tenemos también, sanciona, ¿no? Pero no promueve. Yo creo que eso también es importante, es decir, no es el Comité Técnico de Acceso el que define por sí y ante sí cuáles son esos requisitos, sino que tiene que tener un pronunciamiento respecto a la propuesta del Ministerio de Educación, considerando la opinión de las 3 subsecretarías, porque las 3 tienen injerencia en la materia, considerando la opinión del Consejo Nacional de Educación y obviamente formulando a partir de los elementos técnicos previos y de los requisitos previos. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, es un instrumento que genera esta gobernanza, que genera este mecanismo de check and balance, pero al mismo tiempo es capaz de flexiblemente responder a los requerimientos que el país tiene en virtud de sus particularidades territoriales. Lo que hoy tenemos es un mecanismo que es estándar, es un mecanismo que no se contextualiza y que no responde a los desafíos del territorio. Y eso, ya sabemos, tiene un impacto tremendamente relevante en el problema, porque no se distribuye homogéneamente, porque no opera de la misma manera respecto a las asignaturas o áreas del conocimiento, porque tiene todas estas diferencias, digamos. Entonces, yo solo quiero reforzar esos 3 elementos, presidenta, de cara a lo que nos sigue por delante, porque también esta es una urgencia muy relevante para el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario, a nuestros expositores, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.